Buenas noches, saludos cordiales desde el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, en México, en un espacio más de conversaciones generativas donde buscamos el propósito de hacer una devolución, de generar conocimiento y también reflexiones importantes en las diferentes temáticas. Hoy tengo el gran honor de compartir un tema muy novedoso, pero también más allá del tema, por parte de un experto, de un maestro realmente en esto, y es el doctor Rodolfo Arce Portugués, quien estará compartiendo con nosotros un tema interesantísimo, lenguaje universal del comercio, el tema de merciología. Don Rodolfo es presidente de asesores aduanales y comerciales, profesor, catedrático, investigador y coordinador de programas de aduanas en comercio de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, en las áreas de grado, posgrado y doctorado. Así que es una oportunidad maravillosa, es una persona muy, muy noble con quien he podido compartir muchas conversaciones antes de este conversatorio, y que a quien le agradezco el poder haber apartado un espacio en su agenda para compartir sobre esto tan interesante que tiene que ver con el comercio, que de una u otra forma todos tenemos relación con esto. Todos compramos un artículo, en algún momento compramos por internet, adquirimos un producto, y esa clasificación maravillosa de manos de un doctor. Y don Rodolfo, antes de darle la bienvenida, déjeme decirle algo con toda la transparencia. Cuando he conversado de este espacio que tenemos para hoy, he dicho que es la autoridad en este campo. Realmente respeto muchísimo a muchos profesionales y gente que está también en la práctica del mundo aduanal, del tema de la merciología, pero creo que el doctor Rodolfo Arce Portugués es un ícono en el tema, y no en vano dirige programas de tan alto prestigio en tan prestigiosas universidades como son la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Así que no quiero seguir yo, le doy el pase al maestro. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por compartir este tema tan interesante hoy de la merciología. Muy buenas noches y un gran saludo para vos, Manuel, hasta Morelos, en Cuernavaca, México. También a colegas que desde República Dominicana, Panamá, Honduras, Uruguay y Argentina, entre otros países, me contaron que se iban a conectar. Tengan muy buenas noches en este nuevo horario que en Ciudad de México cambió el domingo, así que ahora tenemos la misma hora en México que en Costa Rica. Y entonces, esta noche quiero hablarles de algo en realidad que es sencillo, que es lógico, que es práctico y que nos va a ubicar en detalles importantes para todos aquellos que estudian comercio, que estudian aduanas, que estudian logística, que estudian transportes, seguros y que tienen que ver con la cadena de abastecimiento y que tienen que ver con las mercancías objeto del comercio internacional. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos compartiendo hoy o los que a futuro puedan observar este vídeo que quedará colgado ahí en la página respectiva, nos rodeamos de 53 millones de distintas mercancías y cada una de ellas nos acompaña. Así que si ustedes mentalmente hacen un giro de 90 o 180 grados de donde están en este momento, van a observar mercancías que hacen más cómoda la vida. Aquí en pantalla estamos viendo a don Manuel y a mi persona que tenemos unos instrumentos sobre la nariz que nos permiten ver mejor con visión. Y estos simples instrumentos, si no les damos el nombre correcto, el nombre universal en el comercio internacional, vamos a tener problemas. Posiblemente don Manuel, bueno, posiblemente no, vamos a consultarle. Eso que usted tiene sobre la nariz en este momento, ¿cuál es el nombre que le da y el nombre comercial con el que lo conoce? Bueno, anteojos, lentes, gafas, y en Cuba le dicen espejuelos. Bueno, ahí tiene 4 designaciones diferentes.
Y fíjense en que la primera que dijo, que es una de las más usuales, anteojos. Anteojos es una posición, es algo que está antes de los ojos. De segundo dijo lentes, y los lentes serían los productos de policarbonato en algunos casos o de vidrio que van a permitir la graduación y son los que van a cumplir la función específica. Pero esa función específica la hacen montados sobre algo que le llamamos aros. Y el conjunto en sí, la nomenclatura del sistema armonizado, que es en la que se basa el lenguaje universal, la denomina como gafas. Eso en materia de designación. Pero además él nos decía que en Cuba le llaman como espejuelos. Bueno, espejuelos vendría de espejos, es un despreciativo de los espejos. Entonces ya de ahí tenemos una variedad interesante de designaciones para una sola mercancía y una mercancía que es muy útil además. Aparte de eso, tanto él como yo estamos con una vestimenta que también tiene nombre y él también tiene en su oreja un aparato también importante. Así que, y ustedes posiblemente, estimados compañeros que están aquí observando y escuchando, si vuelven a ver al frente van a ver de todo lo que hay en la casa, por lo menos 5,000 tipos de mercancías distintas de los 53 millones que conforman el universo arancelario en un planeta donde estamos 236 países, algunos de ellos con 1.300, 1.400 millones de habitantes como China, 1.100 millones la India, y algunos con solo 43 personas como la Antártida. En un mundo globalizado donde tenemos dialectos, lenguajes, donde hay el nombre corriente, comercial, popular, que se le da a las mercancías. A veces en la misma casa se le da algún nombre específico a un tipo de mercancía que fuera de la casa se le llama de otra manera, que fuera de la provincia se le llama de otra manera, pero precisamente ese es el gran problema o la gran solución que la merciología viene a dar a las mercancías objeto del comercio internacional. Y la merciología no solamente se ocupa de designarlas, sino que también las codifica en una nomenclatura numérica de 6 dígitos internacional. Entonces ya el que maneja un poco el lenguaje de codificación de las mercancías puede determinar, por ejemplo, que un 2208, bueno, eso que está tomando en este momento don Manuel, se supone que es agua, se suponen, Sí, habría la que verdad hacer que alguna prueba. Ese es un 2201, capítulo 22, posición o partida 01. Pero si él le pusiera un vodka, entonces sería un 220860. O un whisky sería un 220830. Y así todas y cada una de las mercancías que se comercializan en el mundo van a encontrar una sola designación y una sola codificación a nivel obligatorio de todos los países de la Organización Mundial del Comercio, 179 a la fecha. Es el lenguaje universal y obligatorio en el que todas las transacciones tienen que declararse en los documentos de importación, de exportación, de compraventa, de estadística, de bancos, de tratados de libre comercio. Es decir, es algo tan importante que a veces nos ponemos a pensar porque hay, en el caso de Costa Rica, costarriqueñismos y en el caso de cualquier país, también tiene cada uno lo propio. Y ahí es donde nace el problema
para hacer comercio y darse a entender. Porque hay países en el mundo que requieren de algunas mercancías y cuando las solicitan, si lo hacen por el nombre que en el otro país no saben lo que significa, pues simple y sencillamente no podrán encontrarse la oferta y la demanda. Sucedió ya en Costa Rica con un producto que aquí le llamamos paste y que es materia vegetal y que sirve para utilizarse en la limpieza del cuerpo humano, y en España le dicen lufa, y España anunció que requería lufa y Costa Rica anuncia que requería paste, pero nunca pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a eso. Entonces, esta charla de hoy es una charla interesante porque el mismo término de merciología es un término desconocido. He tenido el honor de estar en más de 20 países del mundo dando algunas conferencias sobre este tema y en los más altos niveles la gente no sabe qué es merciología. Porque la merciología además no es solo la designación y la codificación, sino la transformación, la obtención, la falsificación, de tal manera que, por ejemplo, ese vaso que está usando don Manuel, pues ese vaso es de vidrio, supongo. ¿Es así o no Así es? es, sí, señor. Bueno, entonces usted lo que tiene ahí desde su origen es arena sílica que se ha fusionado a muy alta temperatura con otros componentes para obtener ese producto. Y si lo quisiéramos ver desde otros aspectos, normalmente las personas cuando ese líquido fundamental para la vida humana lo envasan, normalmente decimos que es una botella de agua, pero no hay botellas de agua, son de vidrio o son de plástico o son de cartón. Y la botella como término es un término de medida inglés de 750 ml. Así que si el envase no llega a esa cantidad, no le podemos llamar botella. Si hablamos de 1 litro, son 100 ml. Entonces, la merciología, fíjense ustedes que está considerada una ciencia, y una ciencia que ya cumple 227 años de existir, partiendo de que una persona alemana, Johann Beckmann, a un profesor de economía, filósofo y estudioso de la ciencia botánica agrícola, en 1793 publica el primer libro, y merciología en alemán es Warkunde. Él publica ese primer libro y a partir de ahí se considera que esa ciencia nos ha venido acompañando. En muchos países anglosajones se le denomina tecnología. Para algunas áreas de las industrias del ser humano, bromatología también. Y entonces ha venido enseñándose en el mundo, especialmente de las aduanas, y en Costa Rica, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica existe la carrera de administración aduanera desde hace 42 años, y aquí nuestros estudiantes llevan 4 semestres de merciología, más un semestre de arancel. Y es fundamental en el comercio y en las aduanas el llamarle a la mercancía por el nombre correcto. Igualmente, hay una diferencia entre mercancía y mercadería. Modernamente, a partir de 1986 y a partir de la fecha en que cada país va entrando a la OMC, tiene que utilizar el lenguaje universal de la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces, modernamente se le da la acepción de mercadería a la que es objeto del comercio desleal y mercancía a la que es objeto del comercio leal.
Entonces, este tema es importante en toda carrera de comercio, en toda carrera de mercadeo y prácticamente en todas las actividades del ser humano. Y por ello, por ejemplo, he tenido el placer de estar en México, en varios de sus estados, por ejemplo, en Tijuana, en diferentes universidades como la Universidad Autónoma de Baja California, los CELTIS, CESUM Universidad, la Universidad Tecnológica de Tijuana, el Tecnológico de México, el Politécnico de México, dando también conferencias en distintos sitios como Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali, el DF y en algunos otros sitios también del mundo, en un tema que le llama la atención a todos los estudiosos de otras ciencias y de otros artes. Entonces, por ello, en el mundo aduanero también, y es un acto importante, histórico, que se llevará a cabo este jueves que viene, es la creación en Ciudad de Manzanillo, estado de Colima, donde ya un grupo de especialistas en clasificación arancelaria y en merciología nos hemos puesto de acuerdo para el lanzamiento de la Academia Internacional de Clasificación Arancelaria y Merciológica, que va a tener su sede en Ciudad de Manzanillo, estado de Colima. Así que desde ahí también vamos a comenzar una nueva etapa para dar a conocer en el mundo esta ciencia, este arte también importantísimo en todo lo que es el comercio internacional. Pero bueno, no quiero aburrirlos con más historia. Les preparé una presentación en PowerPoint que le voy a pedir a don Manuel ahí que comencemos ya. Vamos a compartirla. Don Rodolfo, vamos a ver, nunca nos va a aburrir. Realmente el conocimiento, la calidad humana, su carisma y su pasión por este tema nos hace plantear, nos hace que a quienes nos plantea esta temática reaccionemos en lo novedoso, porque no estamos en el mundo de las aduanas, y es interesantísimo. Quizás la comparación puede ser hasta extraña, pero al principio del conversatorio, cuando usted hablaba de esto, hasta me imaginaba el tema del vocabulario. Tantos objetos existen en el mundo como un nombre en particular tienen, entonces es algo similar, y entonces planteaba yo, bueno, cuando queremos extender nuestro vocabulario, encontramos las formas correctas de llamarle a algo a nivel de idioma, pero también a nivel de clasificación arancelaria. Para muchas personas realmente es novedoso. Y antes de pasar muy rápidamente, don Rodolfo, una preguntita. Con respecto a los profesionales que se han venido desempeñando en este campo, usted plantea muy bien que tiene ya una antigüedad destacada la carrera, y ahí siguen surgiendo formaciones similares. ¿Hay algo que haga una diferencia entre cómo era antes y cómo es ahora? ¿O hubo un momento donde sale, digamos, esta clasificación de manera que alguien algunos años atrás no tenía toda la información y la misma carrera se actualizó? ¿A partir de qué momento entra esta clasificación, digamos, tan específica? Allá por los años de 1800, entre Austria y Hungría, se daba el comercio e hicieron el arancel austrohúngaro. Y ese arancel los llevó a definir que no podían seguir hablando en distintos idiomas, en distintos lenguajes, en distintos dialectos y dándole un nombre distinto a cada una de las mercancías. Después de eso vino la lista mínima de 1910, después vino la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. Todo Centroamérica se ha manejado durante muchos años, hasta 1993 con la NAUCA, y después pasamos a la NCCA, y después las estadísticas, las nomenclaturas se hacían estadísticas porque interesaban a los estadísticos, y después aduaneras para la aduana, y se tuvo que llegar a conformar una sola nomenclatura de corte estadístico aduanero.
que se denominó la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que era la nomenclatura de Bruselas. Y con el pase del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, a la OMC, entonces se cambió a la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Esta nomenclatura se actualiza cada 5 años para que no pierda vigencia. En este momento tenemos la 6ª enmienda y la 7ª enmienda ya salió y va a entrar el 1 de enero del 2022. Entonces, mercancías que ya se convierten en mercancía basura, como por ejemplo un televisor de cañón, como le dicen en México, a blanco y negro, ya no es una mercancía que alcanza el mínimo de 500 millones de euros en el mundo. Entonces, esa pasa para una partida residual y aquellas nuevas tecnologías que van saliendo, como los plasmas en su momento, los televisores actuales de pantalla van surgiendo y a esto se les crea en 8528 una codificación diferente. Las máquinas de escribir que usted posiblemente utilizó de estudiante ya es mercancía basura. Entonces, esas ya no van a tener una codificación específica, sino que van a la partida residual y las nuevas tecnologías van entrando en juego de conformidad con los movimientos de mercado. Por ejemplo, el vodka, que tiene características de incoloro, insaboro e inodoro, crece con la 3ª enmienda en el mundo porque las damas comienzan a degustar el vodka, les gusta y entonces el consumo se incrementa al no generar olor, sabor o color. Entonces no se da la impresión de que se tomó un traguito por ahí. Entonces, al subir el comercio, se le abre una subpartida de 6 dígitos internacional al vodka, 220860. Y así todo el proceso nos va llevando muy interesantemente desde cada uno de las mercancías que podemos analizar y que, claro, aquí como estamos con un auditorio multidisciplinario, pues no puedo entrar tampoco ya en mucho detalle de algunos tipos de mercancías, como por ejemplo aceros aliados y aceros sin aliar, donde para un químico una aleación es la unión de 2 o más metales. Pero en la nomenclatura, la aleación se considera ya un metal aliado si cumple con uno de los requisitos que una de las notas legales exige. Por ejemplo, 10 partes por millón de boro ya hacen que un acero pueda pasar de acero sin aliar a acero aliado. Y entonces, utilizando la merciología, dependiendo de los aranceles de cada país, usted puede ser más competitivo o menos competitivo. Si usted tiene una leche que se define como el producto de las glándulas mamarias de las hembras mamíferas, incluida la mujer, usted puede a esa leche que tiene grasa animal, quitarle grasa animal y ponerle grasa vegetal. Y eso la convierte en un sustituto de leche, en un sucedáneo. Y cambia del capítulo 04 al capítulo 19 o al capítulo 21. Entonces, muchas industrias van sacando sus productos al mercado siguiendo patrones merciológicos que les van a permitir una designación diferente, una codificación diferente y, por tanto, más o menos impuestos. En Costa Rica, donde se protege la industria lechera, hay muchísimo control y el arancel, por ejemplo, es de un 65% al que quiere traer leche, por ejemplo, leche de México, que ya también está aquí.
y donde hay tratados de libre comercio que liberan algunos de los impuestos, pero normalmente la leche ha estado excluida y con aranceles de 65% sobre el valor, con contingentes arancelarios de OMC también, normalmente en 39%. Pero si usted quiere entrar en ese mundo, sáquele grasa animal, póngale grasa vegetal, la cambia de capítulo y puede comercializar un producto que es bueno para los que tienen problemas con la lactosa. Claro. Y en fin, cada una de las mercancías que se comercializan, así se pueden ir trabajando dentro de este maravilloso mundo de las aduanas, el comercio, la merciología y la clasificación. Primero es la merciología, después es la clasificación arancelaria. Y hay reglas, hay notas explicativas. Usted aquí no puede usar Wikipedia ni usar el diccionario de la Real Academia, tiene que utilizar la normativa creada y que está por encima de otras ciencias también. Entonces es un mundo importantísimo y que todo aquel que estudia comercio, aduanas, logística, debe conocer casi que de manera obligatoria. Muy bien, un mundo, realmente un mundo. Voy a compartir la presentación de don Rodolfo, vamos a ver, y podemos entrar en este tema de una vez. Por acá, vamos a ver. Aquí estamos. A ver si ahí estamos, ahí ya con la presentación. Sí. Sí, bueno, muy bien. El doctor Rodolfo Arce Portugués, y aquí también tenemos, antes de darle el pase, bueno, el tema de la conversación y algunas de las referencias profesionales, como les decía, una persona sumamente destacada, reconocida internacionalmente, una autoridad en este campo, y por eso el gusto y el privilegio de poder compartir con don Rodolfo este conversatorio. Así, por acá están los datos, las referencias, la trayectoria, que realmente nos llena de orgullo y también, no solamente para un país como Costa Rica, sino que trasciende fronteras y en ese trabajo colaborativo con profesionales de este mismo tema en otras universidades de América Latina. Don Rodolfo. Muy bien, entonces podríamos definir a la merciología de una manera fácil como la ciencia que estudia las mercancías, las designa con un solo lenguaje y las codifica numéricamente, armonizando y simplificando el comercio para todos los países de la Organización Mundial de Comercio. 174 hasta hace poco, ahora 179 países. Pasemos. Entonces, el concepto es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen, composición o función de todas las mercancías y conforme a ella su clasificación, encargándose también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones y de los métodos para reconocerlas. Entonces, prácticamente comienza de cero. Si usted tiene lo que en México denominan un popote, que en Venezuela le llaman un carrizo y que en Costa Rica se le dice una pajilla, al final de cuentas eso no es más que un tubo de materia plástica. Pero ¿de dónde viene la materia plástica? Viene de la resina. ¿Y de dónde viene la resina? Viene del petróleo. Entonces la merciología estudia todo ese proceso de composición, función, transformación, por señalar algo. Si hablamos de bebidas alcohólicas como un vino, creo que por ahí puse un ejemplo, vamos a ver cómo va evolucionando conforme se le va dando valor agregado. Entonces la merciología estudia la designación y codificación de las mercancías internacionalmente. Y viene de mercus, que significa mercancía, y de logos del griego, que significa conocimiento. Comprende todo el universo de mercancías y se identifican con una codificación a 6 cifras o a 6 dígitos. La clasificación arancelaria es la que comienza después
de la codificación merciológica. Es decir, los 6 primeros dígitos es merciología. Del 7º en adelante es la parte arancelaria. Arancel es sinónimo de tarifa, sinónimo de impuestos. La merciología no tiene impuestos, le interesa el libre comercio, le interesa el ordenamiento sistemático y racional de las mercancías organizadas por los reinos de la naturaleza. Reino animal, vegetal, mineral, y hay otros reinos, ¿verdad? Como el de los hongos, las bacterias, y últimamente han salido también por ahí otros. La merciología y la clasificación van a proporcionar una estructura lógica y legal para las mercancías. De manera internacional, el mundo del universo de mercancías se divide en 21 grandes secciones o familias. Por ejemplo, sección 01, animales vivos y productos del reino animal. El capítulo 01, animales vivos. El 02 resulta de cuando ya los animales no son vivos. Y si ya están muertos, no son animales. Es carne comestible o no comestible. Entonces, capítulo 01, animales vivos. 02, carne comestible, de aquello que fueron animales vivos. El 03, pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. El hombre se supone que primero cazó y después pescó. Entonces, el capítulo 03 es para los peces o pescados, ¿verdad? Que en España se le dice igual si está vivo o está muerto. Capítulo 04, todos los alimentos que vamos a obtener de los animales sin la matanza, huevos, leche, miel. Y capítulo 05, todos los despojos no comestibles de aquello que fue un animal vivo. Entonces, si por ejemplo tenemos un espécimen vacuno, o caprino u ovino, eso que le llamamos vaca, un semoviente, ¿va? Estando viva es del capítulo 01. Ya estando muerta, la carne comestible se queda en el 02, la no comestible en el 05. Pero sale de esa vaca un cuero que es la piel, y esa piel lleva pelos en primera instancia. Los animales tienen pelos, las personas tenemos cabello. Así que si a alguien le dicen qué bonito pelo, le están diciendo animal. Por otro lado, ese cuero va para la industria de la curtiembre. Ahí se quita el pelo que va para la industria de los pinceles. Pinceles de pelo de camello, de pelo de cerdo, son muy buscados y caros en el mundo. De lo que queda ahí, de esa piel, va a salir el calzado que usamos, los trajes, las jackets, chamarras o como le llaman en distintos sitios, que no es más que piel de los animales. También de todas las tripas va para la industria de los embutidos. Y a veces cuando allá en México nos dan una botana, que en Costa Rica se le llama una boca, en Venezuela se le llama un pasapalo, en España se le llama tapa, eso que acompaña a una bebida alcohólica, puede ser que sea tripa de animal, donde se pone lo que se denomina un chorizo, por ejemplo. Toda la parte de las entrañas del animal va para la industria cosmética y después retorna al mercado transformado en cremas que las personas de ambos sexos utilizan para verse mejor en su piel, pero son vísceras, son entrañas de animal. Todo lo que son las astas, los dientes y las extremidades inferiores van para la industria del marfil, donde entonces se producen artesanías.
Y de aquello que fue un vacuno del 0101, vamos a tener una transformación total y no va a quedar nada. Eso mismo sucede con un atún, por ejemplo, si está fresco, si está congelado, refrigerado, seco o en salmuera, va a ser del 03 si es fresco, refrigerado o congelado. Pero si ya está procesado y lo vamos a encontrar en un envase metálico, entonces ya es del capítulo 16. Y si lo vamos a mezclar con ensalada, entonces tenemos que medir. Si tiene más de 20% de atún, sigue siendo atún. Y si tiene menos del 20%, entonces deja de ser atún y pasa a ser una ensalada. Estos problemas, por ejemplo, a atuneras que venden producto en Costa Rica les ha generado mucho problema porque el atún paga poco impuesto, pero la ensalada paga mucho. ¿Y que dónde está la clave? 20 o más por ciento de atún, de acuerdo con la merciología. Entonces, esas 21 grandes secciones de la nomenclatura se dividen en 96 capítulos. La nomenclatura permite 2 capítulos más para que cada país regule las importaciones de instituciones del Estado. Pocos países lo tienen, Costa Rica lo tuvo en algún momento, y no hay mercancía que sea objeto de comercio en el mundo que no tenga un capítulo. Incluso hay un capítulo libre, el 77, para toda la industria aeroespacial. Todos aquellos metales que no están en la tabla periódica de los elementos, que se pueda trabajar en el espacio, gases, líquidos, químicos, metales, tienen un capítulo ya listo para cuando esa industria venga. Y les decía que cada 5 años se actualiza la nomenclatura para que no pierda vigencia. Cada uno de esos capítulos se divide en partida. Partida o posición son 4 dígitos. Y las partidas se abren en subpartidas. De tal manera que tenemos todo un universo de mercancías agrupados lógica y sistemáticamente en un sistema que toma criterios de origen, criterios de valor agregado, criterios de uso y destino, y bajo 2 grandes conceptos, del 01 al 84, la composición, es decir, de qué está hecho, y del 85 al 97 de función, para qué sirve, ¿verdad? Esos capítulos, esas partidas son 1098 en sexta enmienda, 5205 subpartidas, que son códigos numéricos donde hay notas de sección, de capítulo, de partida, reglas generales para la interpretación, y todo un mundo por delante para el que estudia esto, que le va a llevar a un éxito grande en donde se quiera desarrollar. Vamos a la siguiente. Esa designación y codificación entonces se traduce en una nomenclatura internacional que es obligatoria para todos los países que están dentro de la OMC. Quien administra y actualiza se llama Organización Mundial de Aduanas. En la OMA, que es su acrónimo, hay más países que en la OMC. Y cada país tiene que firmar el protocolo pertinente del sistema armonizado, ¿no? Que busca una clasificación uniforme de las mercancías, y lo utilizan entidades gubernamentales, organismos internacionales, empresas privadas y todo aquel que esté ligado al comercio. Pasamos. Comprende, y esa ya la vimos, vamos hacia adelante. Muy bien, esa designación merciológica, el nombre que le estamos dando, implica que toda mercancía que se pretenda incluir en un sistema de clasificación debe identificarse mediante una designación apropiada, delimitando los alcances de los términos usados en la definición por composición o por función, y en un sistema simple, ordenado y metódico.
Vamos de lo general a lo específico. Usted está leyendo ahí algo, mi estimado Manuel, puede mostrar lo que usted está leyendo. Vamos a ver, permítame. Nada más muestre ahí qué es lo que tiene. ¿Tiene un papel o está directamente de un sistema informático? De un sistema informático, el iPad, donde estoy viendo los comentarios. Ok, bueno, iPad, ¿ah? Y algunos le dicen tableta y otros le dicen computadora. Todos los términos están incorrectos. Es una máquina para el tratamiento de la información. Tableta es una forma de presentación que normalmente es para los medicamentos. Esto que yo tengo aquí, por ejemplo, es un libro de merciología. ¿Ah? Un libro que ahora al final vamos a darles un link ahí para que lo bajen gratis si lo desean para sus aparatos para el tratamiento de la información. Ya llámese un aparato para telefonía, llámese la bendita tablet o la computadora. Esto que yo tengo aquí está hecho con papel. ¿El papel de dónde viene? Merciológicamente, papel solo viene de la madera. Entonces, cuando decimos papel aluminio, estamos hablando muy mal, porque no hay árboles de aluminio. Para poder hacer este documento, es del capítulo 49, pero se parte primero que nada de una semilla que va a generar una planta, capítulo 08. Cuando esa planta crezca, se va a convertir en un árbol del capítulo 44. Cuando tenemos el árbol, lo hacemos astillas y lo cocinamos, capítulo 47. Cuando tenemos esa madera en astillas, la pasamos por calandrias y obtenemos un papel del capítulo 48. Y al producto que denominamos papel, le vamos a poner tinta del capítulo 32 y vamos a obtener una publicación del capítulo 49. Entonces es un sistema progresivo que nos da la merciología. Usted no va a encontrar primero el árbol si antes no tiene la planta y no encuentra la planta si antes no tiene la semilla. Entonces es lógico, secuencial y progresivo. Ahora, el nombre que se le da a cada mercancía y que es obligatorio se puede basar en el nombre común de la comercialización, el científico o de investigación, el nombre técnico, el nombre de patente, el nombre químico, el nombre previo usado o el nombre oficial determinado por una norma. Pero ya una vez que se adopta, es el lenguaje universal del comercio y estamos obligados a utilizarlo. Entonces, ahora, ¿cuál es el gran problema? Bueno, que poca gente conoce que hay una ciencia que utiliza una nomenclatura y que concibe el lenguaje universal para todos los países de la OMC y que obligatoriamente hay que designar las mercancías conforme a ese documento. Y el ser humano, desde que se comunica en su lenguaje oral, denomina las mercancías objeto de comercio por el nombre aprendido, ese que desde pequeño le repitieron en la casa. Normalmente allá en México, una marca muy famosa de instrumentos para la escritura se hizo viral en el mundo y la gente dice, présteme el Bic, deme el Bic. Y también aquellos que tienen que escribir en una pizarra acrílica van a decir, deme el Pilot. Y el que le gusta el cereal va a pedir Cornflakes. Y el que se requiere hacer la barba en la mañana va a decir, tráigame la Gillette. O el rastrillo. Sí, entonces, esas son marcas comerciales. Cornflakes es una marca comercial, Gillette también. Por tanto, el Pilot es una marca comercial y el Bic también. Entonces, ese es el nombre aprendido con el que vamos caminando por el mundo, desarrollándonos, formándonos, capacitándonos, y cuando llegamos a la empresa a laborar, a hacer comercio o al ente gubernamental a controlar,
se nos olvida y queremos darle el mismo nombre. Miren, hay casos increíbles de millones de dólares que han tenido que pagar las empresas por llamarle mal a las mercancías. En Costa Rica tenemos sentencias también de industriales que por satisfacer al público le han llamado leche de soya a algo que no es leche, porque la leche de soya viene de un frijol de soya, que no tiene pechos, que no se ordeña y que no puede dar leche. Pero si en el comercio sale, estamos mal. Igual la leche de coco. Fíjense que cuando lo bajamos de la palmera, si está verde le decimos pipa y decimos que lo que tiene dentro es agua. Pero si ya está de color cafezuzco, entonces le decimos que lo que tiene dentro no es agua, sino leche de coco. ¿Ah? Y algunos por ahí comercializan ahora leche de almendras, ¿ah? Que tampoco es un mamífero la almendra. Y todo esto puede llevar a serias complicaciones a quien está haciendo comercio. Pasemos. ¿Qué es algunos de los objetivos del sistema armonizado? Bueno, nada más imagínense lo que sería el mundo si cada país llamase a las mercancías como quisiera y que no se hable el mismo lenguaje universal. Entonces el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías facilita el comercio exterior, reduce los costos, racionaliza y armoniza en las aduanas los procesos, si viene bien declarado. Si viene mal, pues estamos en problemas, ¿verdad? No es lo mismo un término cereal que el término avena, aunque la avena sea un cereal, uno es más genérico, otro es más específico. La utilización de un máximo de usuarios va a servir como base para establecer normas de origen, va a facilitar la recolección de datos para las estadísticas, conteniendo elementos constitutivos de una clasificación combinada, va a favorecer la identificación de residuos y desechos, ¿verdad? Para, muy importante ahora en lo que es medio ambiente y comercio, temas de logística inversa, por ejemplo. Entonces, vamos a otro ejemplo. En México hay una marca muy famosa de jugos, Jumex, que en este tipo de, si usted toma una naranja, la corta en dos y la exprime, va a obtener néctar, que es jugo más pulpa. Si usted pasa por un tamiz ese producto que obtuvo, lo que va a pasar es lo que llamamos jugo. Entonces, el jugo es lo que obtenemos de la naranja. La pulpa es lo que le va a dar la condición de néctar. Y los grados Brix es el grado de azúcar que ese producto tenga. Si usted mezcla el jugo o el néctar con más agua, ya no es jugo ni es néctar. Es una bebida a base de jugo o a base de néctar. Y bueno, aquí se dieron en Costa Rica grandes casos en el pasado, donde nos decían de la empresa mexicana que en ningún otro país se los habían descubierto y tuvieron que aceptar y hubo que hacer una reforma al Tratado de Libre Comercio con México, ¿verdad? Que es un tratado que comenzó en el año 95 y que ha traído muchos beneficios. Entonces, este es un juego interesantísimo para el que está de saber qué compra, qué produce, qué exporta, qué beneficios tiene, si tiene preferencias arancelarias o no dentro de un tratado de libre comercio, cuánto paga, qué permisos requiere, qué barreras no arancelarias va a tener esa mercancía. Pasemos. Y bueno, muy bien, aquí vamos a entrar quizás a una parte más interesante para los que nos ven, los que nos escuchan, porque vamos a hablar un poquito del léxico comercial y popular versus el merciológico, con algunas designaciones
que en algunos países le dan a las mercancías. Y entonces nos pone a pensar si estamos haciendo las cosas bien o mal. Normalmente, si esto fuera una clase presencial y tuviéramos 15, 20, 40 o 100 personas, comenzaría por preguntarles lo que tienen en sus bolsillos, lo que tienen en sus contenedores, ¿verdad? Que las mujeres le llaman cartera o bolso, pero en realidad es un contenedor, porque cartera es la esposa del cartero. Y así iríamos haciendo todo un juego de palabras interesantes que aquí, pues, en la virtualidad no es viable, pero vamos a ver si podemos hacerlo reírse un poco con la terminología. Esto que tienen aquí es muy usado por muchas personas. ¿Ah? En los protocolos se prohíbe o se pide que se esconda, pero mucha gente le dice palillo de dientes, otra gente le dicen escarbadientes. En realidad es un pequeño producto de madera para quitar los restos de comida de los dientes. Es decir, no es un palillo de dientes, porque es de madera. Al igual que la gente le llama cepillo de dientes, y no son cepillos de dientes, no hay cepillo de dientes. Entonces, démele un clic ahí más para ver el nombre correcto y la codificación. De acuerdo a la nomenclatura, esto debe llamarse mondadientes y clasifica en el capítulo 44, partida 21, su partida 90. Entonces, ya cuando se está entre la confianza de los que manejan la merciología, si ya usted terminó de comer y requiere de un mondadientes, puede decir, pásame un 44, 21, 90. Si se está importando o exportando esta mercancía, va a ser muy fácil con la codificación. Y si va a utilizar el nombre, utilice el nombre correcto de mondadientes. Vamos al segundo. Ok, esta llave allá en México le dicen perico. También le dicen llave Stilson. Otros le dicen llave de tubo. Posiblemente en algunos sitios van a decir, ah, mira, eso se me parece a una llave de cañería. En realidad es una llave usada para apretar, ajustar o aflojar piezas que con una llave inglesa, ¿va? Que es, hay llave francesa, hay llave inglesa. Y en realidad el término correcto no es más que llave de ajuste de la subpartida 8204.12. Por cierto, don Manuel, usted tiene ahí en sus bolsillos o cerca el instrumento con el que hace que la ignición de su vehículo permita que arranque. No aquí. Eso que normalmente utilizamos para que el vehículo se ponga en marcha. No lo tiene ahí a mano para que lo muestre. No, señor. Ok, eso normalmente en Costa Rica le llamamos llave. Y normalmente le llamamos llavín a la cerradura que está en una puerta. Ajá. Pero eso que llamamos llave está ahí correctamente, es un llavín. Y lo que llamamos llavín es una cerradura. Y es lo que nos está permitiendo en este momento cierta claridad, luminosidad en los dos que estamos aquí, no es un bombillo ni es un fluorescente, es una luminaria porque produce lúmenes. Entonces vean que el ejercicio puede ser muy sencillo o muy complicado, como lo querramos. Vamos a un tercero. Muy bien, esto se le dice gancho. Es un soporte donde se cuelga una prenda y que tiene en su parte superior un gancho para suspenderlo de una barra. El nombre correcto para esta mercancía útil en todos los domicilios son perchas para prendas de vestir, y en este caso
son de madera. Y por ser de madera van al capítulo 44, partida 21, su partida 10. Estos 6 dígitos son internacionales para todos los países de la OMC. Después de esos 6 dígitos, cada país o región pone los impuestos que quiera y abre lo que se denominan incisos arancelarios. En el caso de Centroamérica son 4 dígitos más. Y ya teniendo 10, en Costa Rica tenemos 2 dígitos más, al igual que Nicaragua, solo que son distintos los de Nicaragua a los de Costa Rica. Y eso se denomina fracciones arancelarias nacionales. Entonces, por ejemplo, aquí en resumen, en el mundo del comercio de la OMC, todas las mercancías que se comercializan tienen una y solo una designación, una y solo una codificación a 6 dígitos. Y a partir de ahí, cada país o región abre, de acuerdo a sus necesidades, incisos arancelarios y fracciones arancelarias nacionales, ¿verdad? Pero hay cada cosa, cada nombre que los diputados, los senadores, cuando abren impuestos internos, ponen a las mercancías que nadie las entiende en otros países. Vamos a otro ejemplo. Este aparato, útil para transportar mercancías, en México se le llama diablito y en Costa Rica le decimos perra. ¿Qué tiene que ver esto con un diablo o con una perra? Pero así se le llama en el argot, cuando en realidad es una carretilla de mano para el transporte de mercancías. Capítulo 87, partida 16, su partida 80. Vean algo tan sencillo. Tráeme la perra, dicen en una bodega. O tráeme el diablito. ¿Ya? Puede ser, suena incluso hasta interesante, pero no debe ser. Si estamos en comercio, tenemos que respetar el lenguaje del comercio. Y si de paso podemos ir uniformando en nuestras casas, en nuestras familias, pues bienvenido sea, porque es para la mejora continua. Hay otros similar. Bueno, por ejemplo, en México, allá en Tijuana le llaman pecera, pero en Panamá le llaman chiva. En Costa Rica se le llamaba cazadora. Allá por Uruguay le llaman ruta. Y es un vehículo para el transporte colectivo, en este caso de capacidad media, ¿va? En realidad es un vehículo para el transporte de pasajeros. Depende de sus características específicas y clasifica en el capítulo 87. Allá por Cuernavaca, ¿cómo le llaman, Manuel? Creo que ruta. Sí, señor. Bueno, muy bien, vamos a otro. Bueno, este es otro medio de transporte que en Costa Rica se le dice carro, pero carro es el que ala una locomotora y coche es el que alan caballos. Entonces, ¿cómo se le dice por allá? No, por acá coche, pero sin embargo, el coche para mí es la carriola que le llaman aquí en México, que es el coche, el pequeñito para llevar el bebé. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ajá. Bueno, esto es un vehículo automóvil, partida 03, capítulo 87. Ahí hay múltiples, para múltiples. Toda la sección de transporte tiene todo un capítulo para ferrocarril, otro para vehículos terrestres, otro para marítimos o acuáticos y otro para aéreos. Y en cada uno de ellos una apertura completa. Bueno, en unos sitios marrano, en otros puerco, en otros cerdo, en otros chancho, y en realidad es un porcino, ¿verdad? Especie porcina, va por especies, especie porcina, especie caprina, especie ovina, y
Todos estos primeros 25 capítulos de la nomenclatura, su nombre se lo deben también, viene del latín. Por ejemplo, caballos, el término caballo son equinos, que viene del latín. Y las hembras y las crías se designan con el nombre del macho. Entonces, caballo incluye las yeguas y incluye los potrillos y los potrancas. Este es un porcino de 01, 03, 10. El ejemplo que les puse, si está vivo, si ya pasó a mejor vida, ya no es de 01, es de 02 si es comestible o de 05 si no es comestible. Y a partir de ahí, pues viene toda la parte que reseñé para el vacuno, es aplicable también al porcino. ¿Va? Y bueno, aquí en Costa Rica se comen chicharrones de piel, se comen las pezuñas como un plato, mientras que en Europa esto es comida para animales. Entonces, cada región también tiene sus costumbres. Adelante con otra. La leche. Ok, aquí tenemos la leche de soya, que ya dijimos que no es leche, la leche de almendras, la leche de coco. Y fíjense que lo puse con ejemplos que en el comercio están engañando al consumidor, porque no hay leche de almendras, ni hay leche de coco, ni hay leche de soya. Pero muy posiblemente en cualquier sitio donde quien nos escucha vaya a un supermercado va a encontrar esto, y donde haya leyes de protección al consumidor, el consumidor puede llevar un caso, denunciar y ganar el caso. Ya en Costa Rica tenemos ejemplo. ¿Por qué? Porque estos son bebidas a base de soya, a base de almendra o a base de coco, de la subpartida 220299, mientras que la leche es del capítulo 04 y tiene muchas restricciones en todos los países donde se produce precisamente para proteger. Bueno, este es otro caso. Zapatos, zapatillas, tenis, burros, botas, polainas, chancletas, pantuflas, toda la terminología que se puedan imaginar. Vulgar y no vulgar, corriente, delicada, pero al final de cuentas para el mundo del comercio el término es calzado y hay que señalar de qué es la suela y de qué es la parte superior o capellada, porque dependiendo de eso en el capítulo 64 va a haber toda una serie de partidas y subpartidas para clasificar el calzado. ¿Otro? Ok, aquí tenemos el caso del carrizo, pajilla o popote. Que en México hasta una canción hay de popotito. Bueno, el nombre correcto es un simple tubo plástico, 391732, tubo plástico cortado a tamaño. Estos son algunas frutas, por ejemplo en Panamá, que creo que tenemos audiencia de Panamá, de David, de Chiriquí, de Penonomé. Saludo para ellos si están por ahí. Allá le llaman marañón curazao. En Costa Rica, marañón es un término que se le da a una fruta que en realidad el nombre correcto es anacardo. De esta creo que no hay en México, y en marañón de Costa Rica o anacardo creo que tampoco se produce por allá. En Costa Rica a esto se le llama manzana de agua, pero no es de agua. Y la manzana común y corriente se produce en Costa Rica, pero no de los tipos y calibres de las que vienen de Washington, por ejemplo, o las que vienen de Chile. Estos son, ¿qué? Frutas frescas. Vean que el comercio, la nomenclatura busca un nombre que sea más universal. Frutas frescas, 08 1090. Ají chombo, chile panameño, chile picante, pero Chile es un país y picante es una característica.
Estos son pimientos, que son frutos, y aquí sí se utiliza de los géneros Capsicum, y son de la partida 07 90 60. Y de esto en México, pues hay una inmensa variedad, ¿ya? Que ustedes la conocen mejor que yo. Ok, aquí tenemos, se le dice foco, bombillo, bombilla de incandescencia. Si son para vehículos, se les llama silbines. Pero, ¿qué son? Luminarias. Y modernamente salió una nueva tecnología, la tecnología LED, que ya en sexta y séptima enmienda vienen subpartidas, especialmente para la tecnología LED, que no la teníamos, que a diferencia de esto funciona con partes electrónicas. Esta que ven ahí tiene una barra de incandescencia entre los dos polos que al llegar energía va a calentarse y es la que va a emitir los lúmenes. Estos son luminarias. Bueno, aquí tenemos algo de que a mucha gente le encanta, las bebidas alcohólicas. La bebida alcohólica es aquella que tiene más de 0.5 de alcohol. Es decir, con un mínimo pasa de ser una bebida analcohólica a ser una bebida alcohólica. Normalmente el ron se hace de caña de azúcar. Y sí, ya le dieron ganas ahí a don Manuel, ya está degustando ahí, pero un 2201 y no un 2208. El ron viene de la caña de azúcar y tiene todo un proceso de añejamiento que puede ser en barricas de roble. Entonces, la madurez, el añejamiento va a hacer que algunos rones de más de 20 años sepan como un brandy, ¿verdad? Y que no haga falta ni siquiera ligar con ningún otro tipo de bebida. Pero si usted, hay ron blanco, hay ron colorado, que lo que le ponen es caramelo para darle el color diferente. Es un producto que lamentablemente cuando llega a su estómago sigue el proceso de fermentación. Y entonces usted va obteniendo un grado alcohólico mayor al que se tomó y al día siguiente amanece con mucho problema y dolor de cabeza, si se excede, ¿va? En los rones normalmente la norma internacional va del 38.5 a 55 grados por volumen y dependiendo de eso mejor diluya o no. Y en esto tiene que ver mucho la presión atmosférica de cada país. Usted puede estar en Río de Janeiro y toma toda la caipiriña que quiera y la caipiriña no es más que caña de azúcar, también la cachaza, ¿va? Con azúcar y limón. Pero al estar a nivel del mar afecta mucho menos que a como usted esté en un sitio a más altura sobre el nivel del mar. Los whiskies, por ejemplo, vienen de los cereales, especialmente las cebadas, las maltas, y hay una inmensa variedad de whiskies. Algunos se consideran el estándar y después de 12 años es premium. Y los whiskies, al igual que los vinos, cuando usted los degusta en una copa grande, puede ver lo que se denomina las piernas y puede degustar alrededor de 40 tipos de whiskies distintos, que en algunos casos mejor ni ponerle agua porque es un pecado. Los vodkas de 2208-60, originalmente solamente de papa, hoy día se hacen también de caña. Lo que sucede entre un vodka y un aguardiente es que la destilación se obtiene a 160 grados, mientras que un aguardiente la obtiene a 130. Entonces, es más puro tomar vodka, es mejor para el organismo que tomarse un guaro, que tomarse un aguardiente de caña, que tiene más problema para en su mente y las, las células que le va a hacer matar un aguardiente a diferencia de un vodka.
Se le llama guaro, bebidas espirituosas, y bueno, hay algunos muy especiales como el tequila, que ya sabemos que solo en México. Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso interesante. Ahora y desde hace años ya está de moda tomar vino, pero a mucha gente le gusta, a otras no le gusta, a unos le gusta el Cabernet Sauvignon, a otros el Carmener, a otros cualquiera de las cepas que hay. Pero, ¿cómo obtenemos el vino? Comienza el proceso con las uvas del viñedo y esas uvas las exprimimos y obtenemos el jugo o el néctar. Ya vimos la diferencia, el néctar tiene pulpa, el jugo no. Pero ese jugo comienza a descomponerse y los azúcares se convierten en alcoholes. Así que si no hay un proceso de rápido de producción para obtener solo el jugo y envasarlo, entonces va a venir un proceso de fermentación, con lo que usted ya a medio grado de alcohol va a tener vino, normalmente hasta 17 grados de alcohol. Cuando llega a ese punto, se apaga con alcohol y se procede a envasar. Si usted lo pone en botellas de 750 ml, listo, pero lo puede poner en litros, en galones, en medias botellas, etcétera. No le llame botella si no es 750 ml. Ahora, normalmente los vinos son procesados sin pasar por toneles. Entonces, todos los vinos, en su mayoría, excepto los reserva y gran reserva, que han pasado por barricas de roble, usted los debe consumir en no más de 3 años. Y mucha gente acostumbra tener guardada por ahí el envase o botella de vino y pensar que entre más viejo, mejor. Y eso no es así. Voltee el envase y si puede observar burbujas, o ahora mismo que terminemos esta presentación, mejor vaya y comience a tomarse esos vinos que tienen guardados por ahí, esperando a que sean super vinos y que van a tener un altísimo costo. No, solo deje guardados los que digan gran reserva. Y recuerde que una cosa es lo que es el proceso de vinicultura europeo y otra cosa es lo que es en el hemisferio americano. El asunto también es que si usted deja la mitad o menos o más en ese envase, aunque vuelva a poner el corcho, que por cierto el corcho sale de un árbol que se da mucho en Portugal, que se llama alcornoque. De ahí viene el corcho, toda una industria también. Si usted deja ese sobro de vino, aunque ponga el corcho y lo meta en la refrigeradora, el proceso de fermentación sigue porque ya hubo contacto con el aire. También si usted tiene esos vinos guardados de manera vertical, el corcho no está humedecido, entonces va a permitir la entrada de aire. Y cuando pasamos de 17 hasta 20 grados de alcohol, ya dejó de ser vino. Y usted dice, sabe ácido, sabe amargo. En realidad lo que está pasando es de ser un vino a ser una mistela. Y la mistela usted la puede pasar por el alambique, que es el proceso de destilación. Calienta y el vapor sale por el alambique y cae ya destilado. Entonces, cuando usted obtiene un vino y lo pasa por el alambique, es decir, el vino es fermentado, lo pasa por el alambique y obtiene el producto destilado. Lo que está obteniendo ahí es un brandy. Entonces, el brandy es producto de la destilación de un vino que se pasó de grado alcohólico. Y solamente si usted, las uvas son de la región de Cognac en Francia y usted destila, le puede llamar Cognac. Si las uvas son de la región de Armagnac en Francia, le puede llamar Armagnac. Si no,
es un brandy. Ahora, si usted no lo pasa por el alambique y sigue el proceso de fermentación, obtiene vinagre. Entonces, vinagre no es el ácido acético de un banano maduro. Eso es ácido acético. Vinagre es el que viene del vino. Y otro punto interesante, que en México lo veo mucho. Vino de moras, vino de Nance, vino de esto y de lo otro. No. Vino merciológicamente es solo el de las uvas. Los demás son fermentos. Bueno, vamos a otra. Por favor, ¿me podría decir cuál es el precio de un anacardo? No sé lo que se les viene a la mente a ustedes de lo que sea un anacardo en sus países. Pero el anacardo es lo que sigue a continuación. En Costa Rica le llamamos marañones. En Brasil, cajú. Vamos con la que sigue. Ok, este es un producto del cual Costa Rica es un exportador número 1 y lamentablemente también se ha estado utilizando por algunos que están en el fraude para poner dentro sustancias estupefacientes en polvo. ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso que en México se produce también mucho? Normalmente me podrían decir que son piñas y que son aguacates, pero no. Son ananás y son paltas para el comercio internacional. Bueno, ahí tienen dos productos importantes, que no son anonas ni palmas, son ananás y paltas. ¿Dónde encuentro damascos y frutillas? Piensen para ustedes qué es un damasco y qué es una frutilla. Clic. Le llamamos duraznos, melocotones, le llamamos fresas, pero no, son frutillas y los otros son damascos. Y este es otro más interesante porque allá en México le dicen goma, en Costa Rica le decimos llanta. En otros lados se le llama a ese producto que salió ahí primero, en Costa Rica le decimos neumático, en otros países le dicen cámara de aire. Esto que vemos aquí al centro es una llanta. Está conformada por un neumático, que es la parte que rueda en el suelo, por un aro, que es el que la sostiene, y si no es tecnología radial, dentro lleva una cámara de aire. También en Costa Rica le decimos a la acumulación de grasa llantas o Michelin, que es una marca comercial. Pero entonces el término llanta tenemos que tenerlo claro. Una cosa es la cámara de caucho para neumático, otra cosa es el neumático que es el externo, y si ya viene con el aro, entonces sí le podemos llamar llanta. Carne de soya, ¿no? Jamás. La soya es un frijol. Ahí tenemos el mismo problema. Y vea que hay marcas famosas que se comercializan en el mundo y le llaman carne de soya. Ahí están engañando al consumidor, que puede defenderse dentro de los procesos. Queso de soya, otra falsedad. Y véanlo ahí en el mundo del comercio. Queso es leche modificada, sigue siendo leche. Un helado a base de leche es un helado de 21.05. Este es otro problema. Le llamamos pila a donde se lava, pero le decimos pila también a un producto que mantiene energía, que se agota o que puede ser recargable. A las baterías de vehículo que le llamamos, en realidad el término correcto es acumulador. Mientras que
la batería viene a ser un instrumento musical, ¿verdad? De percusión. Entonces vean qué mal que estamos en el lenguaje universal del comercio, porque todos estos ejemplos, y todavía quedan unos poquitos, creo. Bueno, no. Hasta aquí he tratado de poner ejemplos básicos para hacerlos pensar. La intención no es que renuncien al lenguaje coloquial, regional, porque eso es importante para la cultura de los pueblos. Pero si ustedes, estimados oyentes, están en la línea del comercio internacional, deben entender que le tienen que llamar obligatoriamente a las mercancías por el nombre que les corresponde, por la designación en el sistema armonizado. Y bueno, hay literatura y no tienen que hacer inversión de ningún tipo. Aquí tienen mis últimos 2 libros, uno de ellos con el maestro internacional, doctor Reinaldo Monge Valverde. La merciología se enseña en las aduanas francesas. Francia tiene 3 aduanas y cualquier funcionario antes de entrar primero tiene que ser profesional en un arte o una ciencia y después va 3 años a inducción a las aduanas francesas. Don Reinaldo Monge es el maestro insigne en toda esta área de América Latina, ha escrito alrededor de 40 libros, ya es una persona grande y su último libro tuve el honor de compartir con él y además hay otro mío ahí de cómo enseñar merciología. Esos, al igual que 16 códigos, el que nos escucha, el que nos ve, puede descargarlos totalmente gratis para los aparatos de uso en el comercio electrónico, computadoras, tablets, teléfonos dentro del lenguaje normal. La siguiente es un código de barras donde si usted con su celular se aproxima y toma la imagen, lo lleva directo a la Imprenta Nacional de Costa Rica, que es un ente público que ha publicado no solamente esos 2 libros nuestros, sino también los códigos de aduana y 17 códigos más que los puede bajar totalmente gratis. Yo espero que hayan disfrutado esta pequeña hora 30, se nos fue, usted me había dicho que 1 hora, con este tema importante. Y también, si en algún momento tuviera alguna consulta, ahí tiene la dirección electrónica o los teléfonos en Costa Rica y con mucho gusto tratamos de ayudarle. La empresa a la que represento está ahí también en el centro, tiene 42 años de existencia y nos dedicamos única y exclusivamente a asesorar empresas pequeñas, medianas, grandes y a gobiernos también en materia de aduanas o comercio. Y en total comunión para colaborar también desde la Universidad de Costa Rica, donde dirijo la maestría en aduanas y comercio y soy docente e investigador en la parte de aduanas. Ya muchos estados de México han venido a Costa Rica a ver lo que hacemos para ponerlo allá en ejecución también, aunque más bien por allá le llaman grado en comercio internacional. Son pocas las universidades, un par creo, que le llaman aduanas y comercio. Y bueno, por allá está de moda también la parte de ingeniería en logística, ingeniería en comercio, ¿verdad? Entonces también desde la Universidad Nacional, donde tenemos carreras de comercio y negocios internacionales, estamos a la orden para los que les podamos ser útiles. Bueno, Manuel, creo que hasta aquí. Vamos a ver. Doctor Arce, vamos a ver si estamos ya fuera de pantalla compartiendo y regresamos un momentito. Doctor, 1 hora y 30, 2, 3 o 20, realmente, pues,
quiero agradecerle y estoy seguro que hago eco correcto de las personas que han estado acá siguiéndolo, efectivamente gente de diferentes países de América Latina, gente que está involucrada en la temática, gente que tiene relación con el contexto, y eso que ellos conocen de lo que se trata, dice, excelente expositor, toda una autoridad en el tema, felicitaciones por tan excelente expositor, es toda una enciclopedia el doctor Rodolfo Arce en el tema de la merciología, felicidades, dice Wilfrida Sandoval, felicitaciones, Dayana Sánchez de Penonomé, y así toda la gente que incluso ya tiene criterios básicos de este tema, y por supuesto, para los que no tenemos, es encontrar un nuevo mundo, yo diría casi una nueva ciencia, así la podría llamar, desde el punto de vista de la emoción que genera en el mundo del comercio, traerlo y comprender un poquito de todo eso que se vive ahí, porque algunas veces vemos la agencia aduanal, hacemos la importación, la exportación, sabemos que tenemos que delegar tramitología en alguien, pero no comprendemos qué es lo que hay detrás. Y si lo vemos de una manera tan detallada, realmente es una ciencia que sí requiere profesionales, gente destacada, pero esos profesionales se forman con personas como usted, que de verdad quiero reiterar ese reconocimiento a su capacidad impresionante en el tema. Yo sabía lo que venía en la presentación, pero también le reconozco su capacidad humana y la pasión que usted tiene por esto que es pues su proyecto de vida, yo diría, también plasmado en literatura, y qué bendición que países como Costa Rica, México y muchos otros se puedan beneficiar de todo este intercambio de información para profesionalizar un mundo que algunas veces no conocemos, y tal vez le doy mucho realce a eso, la gente que está en comercio sí lo entiende, pero al final todos tenemos que ver con esto, y hasta nos llama un poquito la atención el tema hasta en la parte cultural, se cruzan todas estas palabras, como lo decíamos, de un país a otro, pero qué interesante que haya un campo profesional digamos, que lo estandariza para efectos del comercio. No sabemos lo que hay detrás de las aduanas, pero hay grandes conocimientos que ahí se tienen que llevar. Doctor, una preguntita, o más bien, todo el gremio que trabaja en aduanas, gente que está en este tipo de agencias, incluso desde los ministerios, en la parte rectora del Estado, ¿esto ya está toda la gente profesionalizada en esto o hay un porcentaje de gente que está todavía en proceso de aprendizaje o hay gente desde el empirismo que también empiezan a adquirir conocimientos? ¿Cómo estamos en eso? Todo. En Costa Rica, la carrera aduanera comenzó en 1978 en la Universidad de Costa Rica y hoy día podríamos decir que todo el que ha estudiado aduanas o comercio, no solamente ahí, sino en otras universidades que desde la Universidad de Costa Rica se han ayudado a crear, por ejemplo, la Braulio Carrillo para los agentes de aduana, universidades como la Castro Carazo, han permitido que se profesionalice y todo el que tiene grado académico ha llevado cursos de merciología o de clasificación o de materia arancelaria. El sistema aduanero costarricense tiene de los 732 funcionarios, 500 que son de otras ramas y no están con preparación en estos campos, pero tiene 200 y resto que sí lo están. En algunos países, por ejemplo, usted mencionó ahora ahí a doña Wilfrida, es una agente aduanera de Honduras, también de muchos años de laborar, un saludo hasta Honduras. Mencionó ahí a otra persona de Penonomé, que es una provincia de Panamá, donde la Universidad de Costa Rica y nuestro programa de aduanas cada 2 años va a darle soporte y colaboración con los congresos que allá se llevan. Ellos tienen una carrera que se llama Administración Pública Aduanera también, y la dan en Panamá Centro y en San Miguel y en Coclé y allá por el canal. Tienen toda una expansión, ellos ya llevan creo que alrededor de 12 a 15 años, y Penonomé, que está a 400 kilómetros de Costa Rica, ellos vienen todos los años a nuestra universidad
y aquí se les preparan toda una serie de giras y exposiciones, y si no, pues vamos allá también. En la Universidad de Chiriquí, también que tiene una carrera, creo, relacionada con comercio, y en general, en todos los cursos de mercadeo y comercio internacional, este es un tema que quien conoce quiere que alguien le dé una conferencia a los estudiantes, porque es fundamental, es básico para el proceso. En el mundo, quien está, todas las declaraciones aduaneras, hay que hacerles un proceso que se llama declaración. En México es pedimentar, porque en México se le llama pedimento a la declaración aduanera. Entonces, esa acción de pasar la información de la factura al documento obligatorio con el que se determina la obligación tributaria aduanera, o sea, el monto de impuestos que hay que pagar, se tiene que hacer en el lenguaje universal. Y si no se hace, pues hay multas. Las multas en Costa Rica son de $500 cada vez que usted cometa errores en estos procesos. Y las consecuencias pueden ser abismales, ¿verdad? Porque hay casos de millones por llamarle mal a las mercancías. Claro. Bueno, no viene el caso aquí, pero transnacionales de el más alto renombre cometen equivocaciones que les cuesta muy caro resolver si es que encuentran algún especialista que les pueda orientar y ayudar. Precisamente esa era una última pregunta, doctor, para dejarlo descansar. ¿Dónde está el mayor margen de error en estos procesos, existiendo ya todo este tipo de clasificaciones? Está en desconocer que existe la merciología, que existe la nomenclatura, que existen las notas explicativas y que hay todo un sistema merciológico y después arancelario para poder darle la designación correcta a una mercancía y después la codificación. Tal y como comenzamos, que le llamamos entonces a esto anteojos, y ahí tenemos un problema. Si le llamamos lentes también, si le llamamos aros también, pero si le llamamos gafas, vamos a hablar el mismo lenguaje. Entonces, la recomendación para el que trabaja en una empresa es identifique si está bien designado y bien codificada la mercancía objeto de su comercio internacional. Si no es así, busque la ayuda, porque después vendrán procesos de fiscalización de los entes aduaneros o tributarios y usted y su empresa que ya se comió las utilidades de los negocios que hizo. Las administraciones, por ejemplo, en Costa Rica tienen 4 años para ir a cobrar lo que se pagó mal, los intereses y además las multas que son 2 veces los impuestos. Si se considera que no hubo dolo ni mala fe, si no va para el Ministerio Público con una acusación penal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Gracias por su conocimiento. Todas las bendiciones para usted, para sus proyectos. Y realmente ha sido de lujo el poder contar con usted. No digo con alguien como usted, digo concretamente con usted, compartiendo toda esa experiencia y esos conocimientos que hoy nos dejan una profundísima reflexión y un aprendizaje increíble en este campo profesional tan especializado, pero también tan bonito. Tan diverso, tan internacional, tan interactivo, ¿verdad? Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor, un abrazo y gracias nuevamente también en medio de todo este contexto y también de las personas que han estado acá siguiéndole en México, en San José y en otros países. Así que buenas noches, doctor, un saludo hasta San José. Muy buenas noches para todos. Gracias.